Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro devocional. Buenos días, Señor. Mi nombre es Karen Eunice y el día de hoy quiero compartir contigo el Salmo 48. Pero antes de empezar, vamos a hacer una corta oración. Gracias, Señor, porque este día podemos comenzarlo contigo, Padre, escuchando lo que tú tienes preparado para nosotros. Abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, Padre, para que nuestro corazón pueda ser sembrada esta semilla de lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 48 vamos a darle lectura y dice así: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios, Dios es conocido por refugio. Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo hemos oído, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. En la antigüedad, las ciudades de ese entonces, para protegerse, alrededor de ellas eran construidas murallas, no solo por los ataques de la guerra, sino muchas veces también por las cuestiones de fenómenos naturales. Algunas ciudades bien fortificadas no solamente tenían murallas, tenían torres, ciudadelas, alianzas con otros reinos. Por poner un ejemplo o mencionar un ejemplo, recordemos a Jericó. Las pruebas arqueológicas revelan que alrededor del año 8000 a.C., esta ciudad tenía una muralla que medía alrededor de 3.6 metros de altura y 1.8 metros de ancho. Y no solamente la muralla, también contaba con una torre grandísima que medía alrededor de 8.6 metros de alto. Enorme, imagínense como 3-4 casas ahí. Y de lo ancho eran 9 metros. Los escritores de este salmo, los hijos de Coré, los cuales eran levitas, comienzan diciendo una verdad absoluta, algo que no deja lugar a dudas. Grande es Jehová y digno de ser alabado en gran manera. Ellos reconocen que no hay Dios como nuestro Dios, que nuestro Dios es grande y que solamente Él es digno y merecedor de la alabanza. Continúan este salmo contándonos acerca de Jerusalén, la ciudad santa, y le hacen una comparativa al monte de Sión, el cual es el monte santo del Señor. Nos comienzan a relatar del cuidado de Jehová sobre su ciudad. Como comencé contándoles al principio, las ciudades se protegían por murallas. Algunas de ellas parecían impenetrables. ¿Qué fue lo que dijeron los dos espías cuando llegaron a Jericó? Es imposible, no se puede. Había muchas murallas que era tal lo que imponían sobre su altura, la anchura, y parecían difíciles. Pero para algunos estrategas y ejércitos a veces era pan comido, como lo fue en el caso de Constantinopla. Mehmed II llegó, vio la muralla, la estudió, hizo su estrategia y venció. Pero
al contrario de Constantinopla, aquí los salmistas nos están dando un panorama totalmente diferente. Nos están diciendo que el refugio de esta ciudad no son las murallas, sino Dios. En el versículo 3 dice, en sus palacios Dios es conocido por refugio. No nos dice las murallas, no nos dice las torres, dice Dios es conocido por el refugio de esta ciudad, que a pesar de que muchos reyes habían hecho alianzas entre ellos con el fin de ir a atacar la ciudad, cuando llegaban la veían y el miedo se apoderaba de ellos, se asustaban de tal manera que terminaban huyendo. En el versículo 7 más adelante nos cuenta cómo venían naves de Tarsis, me imagino que para atacar la ciudad, porque nos cuenta cómo Dios, utilizando el viento, destruyó estas naves. Ni siquiera el ejército tuvo que meter mano, fue la mano de Dios que libró a la ciudad, los protegía. ¿Cuántas veces en medio de nuestras situaciones complicadas hemos sentido que nuestra fe decae? Nos hemos sentido solos, derrotados, abatidos, que el enemigo ha vencido sobre nosotros. Tal vez recibimos un diagnóstico médico adverso y olvidamos nuestra fe. Nos olvidamos que Dios sana, perdemos el trabajo o el negocio y nos olvidamos de Jehová Jireh, nuestro Dios que provee. Decimos que vamos a comenzar a predicarles a otros, pero el miedo al que dirán se apodera de nosotros y nos quedamos callados. La cuestión es que nosotros no somos cualquier persona. Somos hijos de Dios. Somos esa ciudad amurallada de la cual están hablando los salmistas. Somos esa ciudad que Dios protege y de la cual terminan huyendo los enemigos. Los levitas continúan este salmo diciendo algo muy poderoso. Como oímos, lo hemos visto. Si recordamos lo que dice en Deuteronomio 6 al 7, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El pueblo judío había crecido escuchando de cómo Dios había librado al pueblo de Egipto, de todas las promesas que Él había cumplido hacia el pueblo, de cómo dividió el Mar Rojo, cómo los alimentó con maná del cielo, de las plagas para librarlos, de aquella columna de fuego que los protegía en medio del desierto. Ellos crecieron viendo los altares que se habían levantado al Señor para recordar de esas veces que Él los había protegido. Y este pueblo no solamente creció oyendo, sino que también lo vio. En medio de esa ciudad protegida, en medio de esas murallas, ellos crecieron oyendo y viendo las promesas de Dios cumplirse. Porque más adelante en uno de los versículos nos dice, considerad atentamente su antemuro. Nos da un verbo y un adjetivo calificativo, considerad atentamente. Es decir, nos dicen, piensen, vean, reflexionen sobre estas murallas. No es que ellos tuvieran su confianza en la muralla, sino que ellos estaban diciendo, esta muralla que tú ves, esta protección que tú ves, no es más que una promesa cumplida de cómo Dios tiene cuidado. Y no solamente se queda ahí, sino que nos dice, háblalo a las siguientes generaciones. El conocimiento del Señor no terminaba con ellos que estaban viéndolo, sino que ellos estaban considerando, o mejor dicho, el Señor les decía, consideren a los que vienen, a los que aún no han nacido, para que ellos también conozcan. Porque también más adelante nos dice, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. ¿Qué decía el primer versículo de este salmo? Grande es tu nombre. Y si el nombre del Señor es grande, entonces todos los confines de la tierra necesitan escuchar de lo que nuestro Dios hace y de lo que nuestro Dios ha hecho.
No, el pueblo no tenía el conocimiento nada más, sino que este conocimiento de cómo eran librados y protegidos lo tenían sus territorios, lo tenían los territorios enemigos, aquellos que los rodeaban, aquellos que querían atacarlos, conocían de cómo Dios había librado al pueblo, de cómo la mano de Dios estaba sobre el pueblo. Entonces, la tarea del pueblo no solamente era contarlo a sus generaciones, sino que hasta los fines de la tierra fuera escuchado el nombre de Dios, para que así como ellos habían crecido escuchando las promesas, sus generaciones las escucharan y también pudieran vivirlas. Finalmente este salmo termina diciendo: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. La tarea, como dijimos, no solamente era para que el pueblo judío conociera. La palabra es clara: nuestro Dios es eternamente y para siempre. La tarea continúa con nosotros en la actualidad y continuará con nuestras generaciones, pero necesitamos compartir. ¿Qué pasa si yo no se lo cuento a mis hijos? ¿Qué pasa si yo no se lo cuento a mis sobrinos? Van a crecer y ellos no van a escuchar de Dios, no van a tener que compartir, porque ellos no van a escuchar esas promesas que yo he escuchado y que también he vivido. Entonces, esa tarea es nuestra también. Dar a conocer el evangelio. Hay gente que clama por salvación, y cómo van a escuchar si yo me siento derrotado y si yo me siento abatido y si solamente me la paso quejando, si mi fe ha caído. En lugar de animarlos, esa gente va a decir: no, pues entonces yo no quiero nada. Cambiemos la perspectiva totalmente y empecemos a ver cómo en medio de la situación difícil Dios nos ha protegido, ha hecho muralla alrededor de nosotros, ha tenido cuidado de nosotros. En medio de la dificultad y en medio del desierto, Él ha tenido misericordia y ha sido fiel. Eso es lo que debemos de contar, compartir esas promesas que nosotros hemos oído y que hemos vivido, y aún las que faltan por vivir, con el fin de que nuestras generaciones, nuestros vecinos, nuestro barrio, nuestra ciudad conozca del poder de Dios y del evangelio que transforma. Porque necesitamos que ellos conozcan que hay un Dios que vino, murió en la cruz, venció y resucitó, y que un día vendrá por su pueblo. Las generaciones necesitan conocer de Dios y necesitan conocer de sus maravillas. El evangelio necesita ser extendido hasta los fines de la tierra. Esa es nuestra tarea actualmente. Digámosle al Señor: Señor, si yo no estoy compartiéndote tu evangelio, dame la valentía para hablarlo, y que nuestra tarea al menos sea diariamente con una persona pedirle al Señor: ponme hoy una persona con la cual yo pueda compartir de tu evangelio, para que tu evangelio pueda ser extendido, para que las promesas que yo he oído y he vivido las conozcan otros y también las vivan. Esta es la tarea que tenemos el día de hoy. Recordemos que somos ciudad amurallada, pero que el enemigo también ha construido murallas para que la gente no crea. Entonces, que en el nombre de Dios, no en nuestras fuerzas, en el nombre de Dios, esas murallas que el enemigo ha construido, aunque parezcan imposibles, caigan como cayó Jericó, porque el evangelio está siendo extendido. Dios te bendiga, y deseo con todo mi corazón que cumplamos con esta tarea para que el Señor venga pronto. Dios te bendiga.